La aventura espacial nos hizo descubrir que nuestro planeta era un gran cuerpo celeste suspendido sobre un infinito sombrío. Los satélites nos permiten observar las corrientes que impulsan la Tierra. Estas praderas llevan 70 millones de años evolucionando, absorbiendo carbono del suelo. La atmósfera, las nubes, los océanos y todos los organismos vivos que los pueblan están conectados por constantes y variadas interacciones. Todo está conectado y hay que prestar atención a las pequeñas cosas. Los seres vivos se adaptan al medio en el que viven, modificándolo una y otra vez, llevando a cabo fascinantes procesos de regulación a todas las escalas. En la actualidad, la ciencia considera a la Tierra un sistema dinámico en el que todas sus partes se comunican. La Tierra es un sistema. Nuestro planeta es un inmenso ente vivo que respira, transpira, se adapta y evoluciona. Explorando este superorganismo, nos embarcaremos en un viaje que nos llevará de lo más diminuto al cosmos. La Tierra, un ser vivo en evolución, de las nubes a los continentes. Las nubes regulan la vida de todo lo que se halla sobre la superficie de nuestro planeta. Filtran los rayos solares, suavizando la temperatura de los continentes, además de ser las portadoras de la lluvia. El agua vertida por las nubes es la fuente de toda vida vegetal y animal que habita en el gran organismo terrestre. La roca superficial necesita miles, a veces millones de años para erosionarse varios metros de profundidad. Sobre esa roca erosionada se forma un suelo blando y permeable. Las plantas echan raíces y crecen sobre esa fina capa de tierra fértil. El ecólogo Stefan Hattesbiller estudia los suelos de todos los rincones del planeta. Uno de los terrenos que más le gusta explorar es el del bosque de Saint-Baume, en la Provenza francesa. Este bosque es muy particular porque desde hace unos 200 años aquí los árboles tienen total libertad para crecer como quieran, para regenerarse como quieran. Hasta la madera muerta se deja ahí donde cae, ya que contribuye al proceso de reciclaje de los elementos. Este bosque es 100% natural. Este bosque protegido nos permite observar las interacciones naturales que se dan entre la flora, el aire, el suelo y los organismos que moran en él. En la primera parte de su estudio, Stefan analiza la respiración de los árboles. Creo que ya casi estamos. Él y su equipo tienen que recuperar los sensores meteorológicos que colocaron en los árboles. Esto me recuerda a mis traumas con la clase de gimnasia. Está bien. Hay que tirar un poco.
La batería está gastada. Bueno, lo instalamos hace 6 años, así que es normal que llegara al límite. Luego la cambiamos. ¿Cada cuánto se registraban los datos? Cada 3 horas. Temperatura y humedad del aire para constatar las diferencias de microclima entre los rodales mixtos, como este de aquí, donde hay robles y hayas, y los puros de robles o hayas. ¿Y hay diferencias? Hay una diferencia de 0,5 a 1 grado, pero las temperaturas son menos extremas en los rodales mixtos que en los puros. La variedad de especies arbóreas suaviza la temperatura media y reduce los picos de frío y de calor, además de favorecer la humedad del aire. La humedad es esencial para el desarrollo de las plantas y facilita la descomposición de la materia muerta generada por el bosque. En otoño, las hojas y las ramitas muertas caen de los árboles marcando el comienzo de un largo proceso de reciclaje de este lecho que cubre el suelo. Los primeros invitados al festín son las cochinillas, los milpiés y otros pequeños devoradores de hojas. Estos discretos animalitos de formas extrañas suelen provocar asco a quienes los descubren ocultos bajo las hojas o entre las fibras podridas de un tronco muerto. El suelo es bastante inaccesible y la gente no suele percatarse de que ahí abajo hay un mundo extremadamente rico. Una hectárea de suelo alberga 15 toneladas de organismos vivos, lo que pesan 20 vacas. Tal cantidad de fauna atrae a temibles depredadores. Mientras unos se pelean, los devoradores de hojas siguen con su banquete y aquí cada cual tiene sus gustos. Los milpiés, las cochinillas y las lombrices de tierra son unos mineros infatigables que mueven una cantidad considerable de materia orgánica y mineral excavando sus galerías subterráneas. Sus profundos túneles ayudan a ventilar el suelo y les proporcionan oxígeno a las raíces, algo indispensable para ellas. Sin el incesante trabajo de estos jardineros subterráneos, el suelo sería compacto, duro y no tendría nutrientes suficientes para alimentar a la flora de la superficie. El ecosistema entero depende de la riqueza y diversidad de los organismos del suelo, porque ellos se ocupan del reciclaje de los elementos, es decir, de poner de nuevo a disposición de las plantas los nutrientes que necesitan. Una vez devoradas, digeridas y amasadas por la fauna del suelo, las hojas y la madera muerta se transforman en humus. En este lecho negro y húmedo, típico de los bosques, las bacterias aportan el toque final al ciclo de descomposición. Ellas fabrican las sales minerales, los nitratos, los fosfatos y el potasio, el combustible de las plantas. Las plantas no pueden desplazarse en busca de alimento como los animales, pero poseen órganos subterráneos que están siempre en funcionamiento. Las terminaciones más finas de las raíces
son las más activas a la hora de obtener agua y nutrientes. Las raíces forman una unión simbiótica con hongos microscópicos llamada micorriza y generan pequeñas excrescencias. Los hongos y las plantas se ayudan mutuamente. Los hongos se nutren del carbono que expele la planta y a cambio ellos ayudan a las raíces a conseguir agua y nutrientes. Desde el suelo hasta el aire, vemos que la prosperidad de un ecosistema depende de la cooperación y la diversidad. En un lugar situado a medio camino entre la naturaleza y el laboratorio, en el Ecotron de Montpellier, Stefan manipula bosques en miniatura. Estos invernaderos cúbicos contienen parcelas de tierra de 1 metro de profundidad. En cada uno han plantado un microbosque compuesto de 4 especies: arce, madroño, roble blanco y encina. Los invernaderos están equipados con sensores que registran todos los datos del aire y el suelo. También configuran las precipitaciones para simular climas más húmedos y más secos. Stefan y sus compañeros quieren ver si una fauna de suelo más variada hace que un ecosistema resista mejor a la escasez de agua. En algunos invernaderos, como este de aquí, solo meten lombrices. Aquí van solo lombrices, creo, así que vamos a meter las lombrices. En otro invernadero introducen, además de las lombrices, otras 2 especies de organismos del suelo. Perfecto. Ahí tenemos los 3 grupos: las lombrices de tierra que excavan túneles y las cochinillas y milpies que se comen las hojas muertas. Con el tiempo veremos cómo influyen en los procesos del suelo. Al cabo de unos días, Stefan y su equipo analizan la evolución del suelo y el desarrollo de los árboles en los distintos invernaderos. Uno de los datos más importantes en la tensión del suelo, que es la fuerza de succión que el suelo debe ejercer para absorber el agua. Depende de la composición del suelo, pero también del efecto que tiene la fauna sobre él. Al cabo de unos meses, el experimento arroja los primeros resultados. Los investigadores constatan que el suelo se mantiene más húmedo durante más tiempo allí donde hay más variedad de fauna. Esto que sale aquí es por los túneles de las lombrices de tierra. Las muestras confirman la hipótesis de Stefan. La variedad y riqueza de organismos del suelo ayuda a los microbosques a soportar mejor la sequía. La tierra está más ventilada, conserva mejor la humedad y contiene más nutrientes, ya que las hojas muertas se descomponen más deprisa. Es esencial que los suelos contengan gran cantidad de organismos, ya que su presencia condiciona la buena salud y la fertilidad de la epidermis terrestre. El suelo es la matriz nutricional sobre la que se desarrolla la cadena de la vida en la Tierra. La naturaleza de un suelo determina el tipo de vegetación que alberga, y dicha flora proporciona refugio a la fauna. Todos
sabemos que los animales se adaptan a su medio natural, pero este fenómeno tiene su contrapartida. Los seres vivos modifican constantemente su entorno. Olli Givarinen investiga la interacción entre los suelos, las plantas y los animales en el complejo ecosistema de la sabana africana. Aproximadamente un 20% de la superficie terrestre está cubierto de sabanas. Este ecosistema ocupa más del 50% del paisaje africano. No es de extrañar, por tanto, que su equilibrio ecológico sea vital para nuestro planeta. Las sabanas son grandes áreas que se caracterizan por la alternancia de árboles y zonas cubiertas de hierba donde viven los grandes herbívoros, como los rinocerontes, los elefantes, las jirafas y los hipopótamos. Su tamaño hace que sean presas casi imposibles, por lo que su comportamiento no se ve influenciado por el miedo a los depredadores. Debido a su masa corporal y a sus necesidades alimenticias, tienen un impacto considerable en la flora de la sabana. Olli estudia la influencia del rinoceronte blanco sobre la vegetación. ¿Cómo contribuye este mastodonte a mantener el equilibrio en la sabana? Los rinocerontes son bastante territoriales, así que vienen a pastar a esta zona todos los días, más o menos a las mismas horas. Tranquilo en su sabana, el rinoceronte blanco dedica una gran parte de su tiempo a pastar. Hace falta una barbaridad de hierba para alimentar 3 toneladas de músculos. Viéndolo, no nos sorprende que el voraz apetito del rinoceronte influya en la respiración y la temperatura del gran organismo terrestre. El manto vegetal es un nexo de unión entre el suelo y el aire. Las plantas nunca dejan de respirar. Sus hojas están dotadas de pequeños orificios que posibilitan el intercambio de gases con el aire que las rodea. Ellas absorben dióxido de carbono y expulsan oxígeno o vapor de agua. Todas las plantas, desde la brizna de hierba hasta el árbol, son imanes para el carbono, por lo que la cantidad de carbono de un ecosistema dependerá de su manto vegetal. Siempre se pone el foco en que los bosques sirven para captar y almacenar el carbono porque resulta evidente que va a los troncos y a las hojas de los árboles. Pero a veces se olvida que las extensiones cubiertas de hierba de las sabanas también almacenan carbono. Es menos evidente porque está en el subsuelo. Olli quiere averiguar si la despensa de hierba del rinoceronte es tan eficaz absorbiendo carbono como un bosque. Para ello, examina el territorio del animal para calcular la concentración de carbono del terreno. Estamos tomando muestras del suelo a 5 y a 15 centímetros de profundidad. Así veremos cómo los rinocerontes del suelo a 5 y a 15 centímetros de profundidad. Así veremos cómo los rinocerontes favorecen la captación de carbono del suelo. El
continuo pacer del rinoceronte acelera el ciclo de regeneración de la hierba que, tras cada mordisco, absorbe carbono del aire para producir nuevos brotes. Las zonas de pasto de los rinocerontes son un auténtico imán para el carbono. Ollie va a un área de la reserva que los rinocerontes solo frecuentan en ciertos momentos del año. Aquí se nota un cambio en la vegetación ante la ausencia del animal. Este es un paisaje típico de la sabana con estas hierbas altas. Los rinocerontes las comen, pero solo vienen aquí en la estación seca. Si también estuviesen aquí en la temporada de lluvias, pastarían de manera intensiva y estas extensiones de hierbas altas se convertirían en pastizales de hierba corta. Ollie observa que las zonas de hierbas altas, menos frecuentadas por los rinocerontes, suelen albergar más árboles. Estos oasis enriquecen la biodiversidad de la sabana, ofreciendo un hábitat a otras especies. Pero las sabanas no deben convertirse en bosques. En la actualidad sucede que las arboledas tienden a invadir las extensiones de hierba. Se está produciendo una densificación arbórea en detrimento del espacio ocupado por la hierba. Un aumento desmesurado de arboledas afectaría sobremanera a los herbívoros. Los rinocerontes garantizan el equilibrio del manto vegetal. Los rinocerontes son tan pesados que apisonan el suelo de las praderas. La presión de tantos kilos hace que el suelo se vuelva más denso y compacto, lo que evita que las semillas de los árboles germinen y crezcan. La densidad del suelo también determina la cantidad de agua que llega a sus capas más profundas. El agua se estanca en la superficie, impidiendo el paso de las raíces arbóreas. El jardín del rinoceronte no tiene muchos árboles y siempre está bien segado. Ollie examina las variedades de hierba que nacen en él. Estas hierbas crecen horizontalmente a partir de brotes que salen a ras de suelo. A través de imágenes vía satélite, Ollie examina cómo los rinocerontes frenan la proliferación de árboles. En 15 años, el número de árboles ha disminuido en beneficio de la hierba corta en las zonas que ellos frecuentan. Al ser más claras que las arboledas, las praderas reflejan mejor la luz del sol y ayudan a enfriar la epidermis terrestre. Bajo esa piel blindada y ese aire de bruto, se oculta un minucioso jardinero que aporta su granito de arena al mantenimiento del equilibrio general del planeta. Cada vez hay menos animales grandes en África y urge preocuparse ante la desaparición de otros paisajistas tan valiosos como sorprendentes. Por suerte, otras especies mucho menos apreciadas como trofeos de caza trabajan entre bastidores. Comparados con los rinocerontes, estas obreras en la sombra son minúsculas, pero llevan a cabo una labor inconmensurable para el ecosistema. Son discretas, aunque forman inmensas colonias y viven bajo tierra, por lo que solo reparamos en ellas por sus impresionantes construcciones. Kate Parr es ecóloga especializada en el trópico
y lleva años haciendo estudios de campo para demostrar que las termitas tienen un efecto positivo sobre el medio ambiente. Los termiteros tienen una influencia decisiva en la estructura vegetal que los rodea. Sobre ellos y a su alrededor encontramos muchas especies diferentes. Esas plantas suelen tener un mayor contenido en nutrientes. Lo mismo se observa en los árboles cercanos, ya que los termiteros concentran más nutrientes y humedad en el suelo, lo que favorece el desarrollo de diferentes especies de árboles. Durante mucho tiempo, casi nadie reparaba en las termitas, aunque superaron en biomasa a todos los mamíferos herbívoros del continente. Al haber tantas, quisimos analizar el papel que juegan en la naturaleza, y la única forma de examinar su impacto es ver qué es lo que pasa cuando no están. Kate le echa mucha imaginación a la hora de montar sus experimentos y encuentra métodos muy creativos y sorprendentes para evitar que las termitas accedan al área de investigación. Vamos a comparar zonas donde hay termitas con zonas donde no las hay. Pero, ¿cómo se deshace uno de las termitas? Nosotros usamos rollos de papel higiénico empapados en un producto especial. El papel está hecho de celulosa, su alimento principal. Enterramos los rollos, que para ellas son como golosinas. Les encanta la celulosa y no hay ningún otro organismo que la coma, así que es un señuelo muy específico. Gracias a este método, Kate puede analizar claramente el efecto de las termitas en el suelo que habitan. Evaluamos los efectos de las termitas en la vegetación, plantando brotes jóvenes de árboles en distintas parcelas. Son así de pequeños cuando los plantamos. Luego observamos su evolución durante 2 o 3 años. Kate va a una de esas parcelas con Frank, uno de sus alumnos. Quieren ver lo que han crecido los árboles en un año. ¿Puedes medir la altura, Frank? 16,3 centímetros. Gracias. Ahora el diámetro de la base. 1,98 centímetros. ¿La humedad del suelo? Lo que queremos es cuantificar en detalle la contribución de las termitas al desarrollo de estas plantas. Tienen un 50% más de probabilidades de sobrevivir si ellas están presentes. ¿Y por qué son tan buenas jardineras las termitas? Las termitas mueven mucho el suelo, mezclan las capas verticalmente y también las partículas horizontalmente, y entre todo ese movimiento crean túneles que permiten que el agua penetre mejor. Así que el nivel de humedad del suelo es mucho mayor allí donde hay termitas. Con sus túneles, cavidades y conductos de ventilación, las termitas hacen que la tierra sea menos compacta, más permeable y esté mejor oxigenada. Kate y su equipo quieren evaluar los beneficios de las termitas sobre la totalidad de un ecosistema, desde el suelo hasta las copas de los árboles. Cada uno tiene una misión
y una especialidad. Para cuantificar el ciclo completo de circulación de nutrientes, hay que someter a todas las plantas a una serie de mediciones a distintos niveles. Tomamos muestras de hojas, ramas, del interior de los troncos, recogemos raíces y también hierbas. Así tenemos datos del estado tanto debajo como encima del suelo de toda esta vegetación. Con este dron equipado con una cámara infrarroja, hará una radiografía aérea del paisaje que mostrará cómo circulan el agua y los nutrientes por el ecosistema. La luz infrarroja no se capta a simple vista, pero nos aporta datos ecológicos la mar de valiosos. Observar el bosque y la hierba con luz infrarroja es como mirarlos con gafas nuevas. De pronto percibes los flujos químicos de la hierba y los árboles, así como las distintas concentraciones de agua de la vegetación. Las concentraciones de agua, en azul, y de nutrientes, en naranja, confirman que los flujos circulan mejor en las parcelas donde hay termitas. Las termitas también son increíblemente eficaces en otra tarea: descomponer madera muerta. Kate ha ideado un experimento para evaluar científicamente el papel que juegan las termitas. Mete unos trozos de madera en bolsas. Algunas bolsas tienen agujeros para que las termitas entren, y otras están cerradas herméticamente. Este también. Comprueba regularmente las bolsas que dejó hace tiempo para ver a qué velocidad se degradan. Parece que las termitas están activas. Oh, sí. Mira. Esto está lleno de pequeñas partículas de tierra. Escucha. Sí. Las termitas meten tierra al entrar para comerse la madera. Mira. Las termitas favorecen el ciclo de descomposición y regeneración de las plantas, pero no son las únicas criaturillas vegetarianas que hay por aquí. En la sabana no solo hay grandes mamíferos herbívoros, hay hordas de insectos que se alimentan de hierbas y hojas. Y si el león es el depredador supremo en el mundo de los mamíferos, en el de los liliputienses ese puesto lo ostenta la hormiga. Kate analiza la regulación que ejercen las hormigas sobre las poblaciones de diminutos herbívoros. Está comparando el impacto que tienen los demás insectos en la vegetación en áreas libres de hormigas con el que tienen en parcelas donde sí están presentes. Hemos constatado que hay muchos más insectos herbívoros allí donde expulsamos a las hormigas. Sin su depredador, los demás insectos proliferan y las hojas muestran este aspecto. Muchas hojas están a medio comer y de alguna ya no queda gran cosa. Por el contrario, donde hay hormigas, las hojas están casi intactas. Llevan a cabo una gran labor antiparasitaria. Mantienen la tasa de insectos herbívoros a un nivel bajo para que las plantas puedan crecer bien. Las hormigas y las termitas suelen compartir territorio. Son primas, pero eso no significa que se lleven bien.
Las hormigas son grandes depredadores y las termitas se hallan entre sus presas favoritas. Cuando una hormiga ve a un grupo de termitas sabe que tiene el banquete asegurado. En ese contexto queremos saber cómo influye la depredación de las hormigas sobre, por ejemplo, la descomposición de la madera. A escala diminuta, prima la misma regla que en el mundo de las grandes bestias. Hay que mantener el equilibrio entre depredadores y presas. Aunque estas minúsculas comunidades sean casi invisibles, son eslabones esenciales de la cadena de la vida. Por lo general la gente no suele prestarles mucha atención a los insectos, pero esperemos que los resultados de nuestra investigación demuestren lo importantes que son y que en la naturaleza todo está relacionado. Si las hormigas influyen en el proceso de descomposición de las termitas, habrá más o menos nutrientes circulando en un ecosistema y eso tendrá un impacto sobre la vegetación y sobre los mamíferos herbívoros que todo el mundo aprecia. Todo está relacionado y hay que interesarse por las pequeñas criaturas que mantienen a flote todo este ecosistema del que dependen tanto ellas como los animales más grandes. Sin estos obreros de todos los tamaños que operan bajo tierra y en su superficie, la tierra fértil se marchitaría. Ya sea minúscula o gigantesca, la fauna modela el medio natural en el que vive. El efecto que los animales tienen sobre él hace que resista mejor a fenómenos accidentales. Por ejemplo, las zonas de hierba baja que los rinocerontes mantienen tan bien cortada actúa como cortafuegos en caso de incendio. Aunque en la sabana el fuego puede ser un factor regulador. En entornos de este tipo, es natural que de vez en cuando, una vez al año o cada 2 años, haya un incendio. Y es bueno para la salud de la sabana. Las nubes suelen ser la causa de los incendios naturales que arrasan la sabana africana. Las tormentas secas se originan a unos 3.000 metros de altitud. Producen lluvia, pero las capas bajas de aire están tan secas y calientes que el agua se evapora antes de llegar al suelo. La actividad eléctrica de estas tormentas suele ser bastante agresiva. Los científicos registran dicha actividad mediante sensores de rayos que colocan en el suelo. Estas tormentas suelen estallar en verano, en el punto más álgido de sequía y calor. Es entonces cuando, al impacto del primer rayo, la vegetación se prende. Los incendios son elementos destructivos, pero bajo ciertas condiciones desempeñan un papel esencial en los ciclos naturales. Esto es precisamente lo que investiga la profesora Sally Archibald en la sabana sudafricana, quemando de manera controlada parcelas de vegetación en el Parque Nacional Kruger. Su equipo instala sensores de calor para determinar la intensidad del fuego y su efecto sobre las raíces y la vida del suelo. Gracias a este dron, observan cómo se propaga el fuego. Para dar difusión a su estudio, Sally colabora con la artista ambiental Anneli Coetzee. Estos pirograbados animales transmiten un mensaje. El fuego no es solo un elemento destructivo, también puede ser regulador. El fuego, como la lluvia, es un motor vital para el funcionamiento de los ecosistemas. Sally y su equipo vuelven regularmente a las zonas que se han quemado en el pasado para ver cómo la naturaleza las recoloniza. Los investigadores
extraen muestras de tierra para analizar los efectos del fuego sobre la composición química y los microorganismos del suelo. También hacen un inventario de las variedades de hierbas presentes y marcan su ubicación. Estas hierbas son muy interesantes porque su núcleo de crecimiento está en la base, así que si no se quema, crece hasta aquí y punto, porque el sol ya no llega hasta su núcleo de crecimiento. En cambio, si se quema, tendrá más acceso a la luz y a otros recursos y crecerá mejor. Por eso me parecen interesantes, porque les gusta el fuego, crecen mejor cuando se queman. Esta regeneración de la vegetación influye en el comportamiento de los herbívoros y en su distribución territorial. Cuando empezamos este proyecto en 2013, todo esto estaba cubierto de hierbas que me llegaban hasta la cintura. El tipo de vegetación que no les gusta a los herbívoros. Después de un incendio, la hierba reposa, vuelve a crecer, fresca y verde, y a los animales les encanta. Gracias a nuestros experimentos, hemos creado zonas en las que crece hierba verde, tierna y sabrosa. El fuego también evita que árboles y arbustos invadan la sabana. Los árboles que vemos aquí están dañados, algunos están muertos, pero cuando hay un incendio vuelven a dar brotes nuevos. Si sacamos el fuego de la ecuación, los árboles dominarían el paisaje en detrimento de la hierba. El fuego favorece la biodiversidad vegetal, regulando el equilibrio entre las distintas especies. Para que el ecosistema funcione, hacen falta tantos árboles como hierba. Las jirafas y los kudús necesitan árboles. Los búfalos y los ñus, hierba. Ambos tipos de vegetación son necesarios en este ecosistema. El fuego desempeña un papel esencial en los ciclos naturales, preservando el equilibrio vital entre praderas y árboles, característico de la sabana. Los fenómenos que tienen lugar en nuestro planeta son los engranajes de un gigantesco organismo vivo que tienen un impacto a todas las escalas. Nos queda mucho por descubrir del gran organismo terrestre, y la preocupación por el cambio climático está dando un gran impulso a las investigaciones medioambientales. Biosfera 2, esta gran base lunar situada en el corazón de Arizona, reproduce bajo su cúpula acristalada un resumen de los principales ecosistemas terrestres. Esta estación experimental se creó para las misiones a Marte. Desde entonces, se usa para estudiar una copia de nuestro planeta en miniatura, donde encontramos un bosque tropical a pocos metros de un desierto o de un diminuto océano. Biosfera 2 nos permite analizar fenómenos muy difíciles de observar en la naturaleza, como las interacciones entre el suelo, la vegetación y la atmósfera. Aquí analizamos ciertos mecanismos manipulando el medio ambiente, es decir, aumentando la temperatura o provocando una sequía. Bajo estos enormes cristales, todo comienza con el encuentro entre la tierra y el agua. Colinas artificiales de 30 metros de alto y 12 de ancho reproducen las pendientes naturales que reciben las precipitaciones y alimentan los cursos de agua. El Observatorio de Evolución del Paisaje se creó para simular un estadio natural muy primitivo. Lo que tenemos aquí es un suelo volcánico joven y nos dedicamos a analizar su evolución. Vemos cómo interactúa con el agua, con los microbios y las reacciones químicas que se dan en él.
este suelo primitivo, Aaron recolecta los primeros indicios de vida y controla, mediante un proceso de muestreo regular, el desarrollo de las bacterias, los hongos y los demás microorganismos. En esta colina llueve a voluntad y se puede observar el ciclo del agua en un paisaje en el que aún no hay plantas. Sabemos dónde va toda el agua, qué cantidad penetra en el suelo, cuánta se almacena y cuánta se evapora en la atmósfera. Lo medimos todo simultáneamente, lo que nos permite crear modelos que nos ayudan a entender mejor la influencia del agua sobre la evolución del suelo. Lo que vemos aquí es una reproducción de un paisaje real, primitivo, formado únicamente por un suelo basáltico desnudo. Pero otras partes de Biosfera 2 contienen vegetación desde hace 30 años, donde los investigadores pueden examinar ecosistemas maduros y mucho más complejos. Josh Van Haren dirige la investigación de la selva tropical. Las selvas tropicales son uno de los pulmones de nuestro planeta. Los árboles que las pueblan llevan en su interior los mismos flujos líquidos y gaseosos que encontramos en todos los niveles del gran organismo terrestre. Por eso es tan importante estudiar esos flujos en estos árboles. Para registrar los niveles de dióxido de carbono absorbido por el árbol y la cantidad de oxígeno que despide, los científicos envuelven las hojas en bolsas provistas de sensores. La respiración de los árboles lleva aparejada una transpiración en forma de vapor de agua. Los árboles pierden agua a través de las hojas, pero la recuperan por las raíces, y el agua circula por el tronco entre ambas extremidades. Jost mide este flujo colocando sensores en algunos ejemplares. Estos sensores nos dirán al mismo tiempo la cantidad de agua que contiene el tronco y la velocidad con la que ese agua circula por él. En nuestro planeta, el oxígeno y el vapor de agua generados por las selvas tropicales se diluyen en el gran organismo terrestre, pero aquí no. En Biosfera 2, los ecosistemas no se comunican y, sin embargo, ningún planeta, aunque sea una miniatura dentro de un frasco, puede existir sin un mar. Con este estanque de 2,5 millones de litros de agua, no se pretende reproducir la complejidad de un océano, pero es un pequeño modelo manipulable. Podemos regular la temperatura, la salinidad, la acidez. Manipulamos todas esas variables para probar distintas situaciones y comprender la dinámica actual de los océanos. De este modo podremos proponer soluciones anticipadas en función a la evolución que está experimentando el medio natural en la actualidad. La acidez del agua es una variable que se observa con mucha atención en el mini-océano de Biosfera 2. La situación que se ensayó aquí hace 25 años es una realidad hoy en día. Al aumentar el nivel de dióxido de carbono del aire, este pequeño mar se acidificó, perdió todo su esplendor y hoy está repleto de algas verdes. Los científicos examinan la reacción de los organismos vivos a esta agua más ácida. Para ello, han introducido una colonia de almejas gigantes del Pacífico. Estos moluscos son excelentes objetos de estudio del medio acuático.
Las almejas dejan una gran cantidad de información impresa en las líneas de sus valvas. Son como los troncos de los árboles. Decodificando esa información se puede establecer una conexión entre las señales biológicas que emiten y la evolución de su medio natural. En este caso, como nosotros controlamos el medio, sabemos a ciencia cierta qué afecta a estas almejas. La flora y la fauna de este mini océano irá enriqueciéndose progresivamente, con el objetivo de ver qué especies se adaptan mejor a un agua más cálida y ácida, casi como la que tenemos hoy en día en nuestros océanos. Día a día vamos entendiendo mejor cómo funciona nuestro planeta. Cada vez tenemos más pruebas que demuestran que existe una cooperación entre los organismos vivos y el medio que habitan. Todas las formas de vida están conectadas y cada especie cumple su función en el seno del superorganismo terrestre. La vida en la Tierra va mucho más allá de nosotros. En el devenir de la historia, este gran cuerpo que habitamos ha ido encontrando siempre nuevos equilibrios. Ahora, nuestra labor consiste en aprender todo lo que podamos sobre él, para encontrar nuestro lugar actuando con humildad.